ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que son las proyecciones. Primero voy a comentarles dos conceptos para ir entrando en materia. ¿Qué es proyectar? Proyectar por lo general lo entendemos como provocar el reflejo de una imagen ampliada en una superficie. Es lograr que la figura de un objeto se vuelva visible sobre otro objeto. Ahí tenemos la proyección de una sombra en la pared gracias a un rayo de luz. Eso es proyectar. La proyección gráfica, que es lo que nosotros vamos a ver, es el procedimiento que los dibujantes desarrollan para lograr representar un objeto o un cuerpo sobre una superficie plana, en este caso el papel. Todo objeto en la vida real tiene 6 vistas totales. En la imagen podemos observar un objeto que está colocado o está dibujado isométricamente y podemos ver las 6 vistas que puede ver un observador en diferentes posiciones. La que está aquí en azul, tenemos el observador viéndolo de frente. Esta es la vista frontal. Lo que está en azul es lo que el observador puede ver de frente. Y acá entonces el dibujo de esa vista de frente. Si nos vamos al lado izquierdo, esta que está aquí en rojo, si el observador se coloca al lado izquierdo, lo que puede ver es esta cara que está aquí en rojo como una L y este otro cuadro que está en rojo. Entonces esta sería la vista lateral izquierda. Si nos vamos a la parte de arriba, como si estuviéramos volando, vamos a ver de arriba hacia abajo el objeto. Entonces lo tenemos aquí en amarillo. Vamos a ver las tapas que están acá en amarillo. Esa sería la vista superior, o también se le conoce como la vista de planta. Esas son las 3 vistas que podemos ver. Hay otras 3 vistas que en este caso no las podemos ver, pero sí las podemos interpretar. La que está aquí de color verde es como si estuviéramos debajo del objeto. Entonces, al estar debajo del objeto vamos a tener la vista inferior. ¿Qué vemos? Vemos una tapa solamente y una línea en trazos. Esta línea en trazos lo que significa es que está oculto, que hay algo oculto que no podemos observar. En la parte de atrás, lo contrario al frente es lo posterior. Entonces aquí en morado tenemos cuando el observador se va por la parte posterior o por la parte de atrás del objeto y logra observarlo. Entonces en este caso, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar un cuadrado totalmente y unas líneas en trazos también que van a representar estas líneas que no podemos observar desde allá. Al lado derecho, lo que está aquí en café, en tonos café, el observador lo que ve es una L muy parecida al lado izquierdo, pero en otra posición. Las 6 vistas totales de un objeto entonces son vista frontal o alzado, que está en azul, la vista posterior, que está en morado, la vista superior o la planta, que está en amarillo, la vista inferior, que está en verde, la vista lateral derecha, que es esta que está aquí en café, y la vista lateral izquierda, que es esta que está en rojo, a lo cual le llamamos perfiles. A los lados derecho e izquierdo se le conoce también con el nombre de perfiles. Otro ejemplo, si estuviéramos viendo una casa, tenemos también las 6 vistas. Acá tenemos el alzado o la vista de frente, la vista frontal. Lo contrario a verlo de frente es verlo de atrás, en la vista posterior. Si lo vemos desde arriba, vamos a ver el techo, una vista de planta. Si lo vemos de abajo, tenemos una vista inferior. Si lo vemos del lado izquierdo, es una vista perfil izquierdo o lateral izquierdo. Y si lo vemos del lado derecho, una vista perfil derecho o vista lateral derecha. Un ejemplo de objetos que tienen muy marcadas las 6 vistas. Un dado. Si vemos acá, tenemos el dibujo de un dado. Si lo podemos desdoblar ese dado, vamos a tener aquí las 6 vistas del dado, cada una con su respectivo número. Otro objeto que tiene 6 caras o 6 lados es un cubo Rubik. Aquí tenemos la imagen de un cubo Rubik y cómo lo podemos desdoblar de tal manera que podamos observar las 6 vistas que tienen acá el cubo Rubik, cada una de un color diferente.
Voy a comentarles un poco sobre dos métodos de proyección que vamos a utilizar. Tenemos el método del sistema DIN o el sistema europeo. Este método de proyección se realiza en el primer cuadrante o primer diedro de una caja de cristal imaginaria. La característica de este sistema es la siguiente. Tenemos al observador, el observador dirige su mirada al objeto y del objeto traza unos rayos de proyección que choquen en el plano y al chocar en el plano logra dibujar la vista que se aprecia aquí en anaranjado. Entonces, ¿cuál es el orden del sistema DIN? Es observador, objeto y el plano de dibujo. En el sistema DIN, esto que ustedes ven acá es imaginario, es una caja de cristal imaginaria. Tenemos el observador o tenemos el ojo acá, tenemos el objeto y tenemos luego las proyecciones. Entonces es el observador, el objeto y el plano. Acá entonces lo que se hace es que el observador tira unos rayos proyectantes, como les decía, y puede dibujar la cara que logra ver. Una vez que están las 6 caras, se empieza a desdoblar ese cubo. Entonces se dobla hacia atrás. Se desdobla, perdón, hacia atrás. Una vez que se desarrolla completamente el cubo de cristal o la caja de proyección, tenemos la representación correcta de las vistas totales de un objeto. En este caso, en la norma DIN. Vamos a ver el objeto aquí a la derecha. Lo que tenemos con la letra A es la vista de frente, la vista frontal. ¿Qué es lo que vemos de frente? Esta línea de aquí verde, esta cara de verde, esta otra y la amarilla. Son estas que están acá representadas. Del lado izquierdo, con la letra D, ¿qué vemos? Lo que está aquí en azul. Sería esta. ¿Por qué se dibuja a la derecha? Porque estamos con la norma DIN. Recuerden que está el ojo o el observador, el objeto y luego está el plano. Entonces la vista lateral izquierda se dibuja a la derecha en la norma DIN. Desde arriba, ¿qué se puede observar? Se ve esta L en rojo y lo amarillo. Está acá. Esa es la vista superior. Igual de la misma manera se dibuja en la parte de abajo. La vista superior se dibuja en la parte de abajo en la norma DIN. Contrario a eso, entonces tenemos la vista inferior. Vean que es muy similar a la vista superior. Es como si hicieran un espejo. Aquí está la L. Lo que pasa es que esta línea, que aquí es continua, en la vista inferior la dibujamos en trazos porque no se vería. Por debajo nada más se vería una tapa. Y esta línea en trazos lo que está representando es esta tapa de arriba, pero que no la podemos ver. Desde el lado derecho, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una tapa también, véanlo acá, a la derecha. Vean que es un espejo de la vista lateral izquierda, con la salvedad de que estas líneas van en trazos. Estas líneas son estas que representan esta cara. Por el lado izquierdo sí las puedo ver bien, pero por el lado derecho no. Entonces por eso se representan con línea de trazos. La vista frontal va a generar la vista posterior, que es un espejo. Vean que son las mismas vistas, nada más como si estuvieran en un espejo. Y las líneas que están acá continuas por dentro, en la vista posterior irían en trazos porque no las logramos observar. Con respecto al sistema ASA o el sistema americano, este método de proyección se da en el tercer cuadrante de proyección o en el tercer diedro. ¿Cuál es la diferencia con el DIN? En este caso está el observador, luego se coloca el plano de dibujo y tenemos el objeto. Entonces, el observador lo que va a hacer es traer desde el objeto, trae hasta el plano unas líneas para poder proyectarlas y dibujar en el plano. Entonces el orden sería
observador, plano y el objeto. Aquí está en la caja de cristal o en el cuadrante de proyección. Tenemos la caja de cristal, está el objeto, aquí hay un primer plano y aquí está nuestra vista o el observador. Entonces vean que desde el objeto se sacan unos rayos proyectantes para que choquen con el primer plano, con la primera cara de la caja. Ahí es donde se dibuja y aquí está el observador viendo. Igual, una vez que están dibujadas las 6 vistas, lo que hace es desdoblarse o desarrollar ese cubo. Se desarrolla de atrás hacia adelante. Observen que todas las tapas están jaladas hacia el frente. ¿Qué hace esto? Entonces que todas las vistas vayan a quedar en orden. Veámoslo acá, está el objeto. ¿Qué vemos de frente? Lo que está en verde y en amarillo. ¿Qué vemos al lado izquierdo? Lo que está en azul. Aquí queda a la izquierda. En el sistema ASA queda todo en orden. La izquierda a la izquierda, la derecha a la derecha, la superior arriba, la inferior abajo, la posterior siempre va a quedar acá. La vista frontal y la vista posterior en ninguno de los dos métodos de proyección cambian, van a quedar en la misma posición. Veamos desde arriba, entonces vemos lo que está en rojo y lo que está en amarillo. Lo que está desde abajo, que lo dibujamos en la vista inferior, es una tapa con líneas ocultas. Y la vista posterior es un espejo de la vista frontal. Los objetos, como ya les había dicho, tienen 6 vistas, pero a nivel industrial o a nivel de fabricación de los objetos basta solo con 3 vistas principales para poder construir el objeto. Estas vistas principales son las que se logran observar, las otras 3 no podemos observarlas. Tenemos aquí el ejemplo de la norma DIN. Tenemos un objeto, el alzado o la vista de frente es lo que está aquí en verdes, el perfil izquierdo es el que está aquí en morado, y visto desde arriba o visto de planta tenemos lo que está representado aquí en color gris oscuro y gris claro. Entonces, en el sistema DIN vamos a representar estas 3 vistas en el siguiente orden. El alzado se coloca en esta posición. Visto desde arriba tenemos la planta, pero como es el sistema DIN, recordemos que la planta se dibuja abajo. Esta es la planta. Vean las caras. Esta cara verde es esta cara de acá. Esta otra cara verde más claro es esta de aquí. La tapa, desde arriba, la tapa gris oscuro es esta y la tapa gris claro es esta de acá. ¿Qué vemos del lado izquierdo o del perfil? Esta que está en morado y se representa al lado derecho. Recordemos que estamos en la norma DIN que se invierte en las vistas. La izquierda se dibuja a la derecha y la de arriba, que es la planta, se dibuja abajo. Esta sería la representación de 3 vistas principales que en la industria con estas 3 vistas y sus medidas ya podemos fabricar este objeto. En la norma ASA tenemos el mismo objeto con las mismas vistas y demás. Lo que pasa es que en la norma ASA todo ya queda en orden. El alzado va a quedar en esta posición o la vista de frente, que es esta que está aquí en verde. ¿Qué vemos de la izquierda? Esta pieza o esta cara que está aquí de morado se dibuja a la izquierda. Y desde arriba, la vista superior, la vista de planta, es lo que está aquí en gris, se dibuja arriba. Esta se dibuja en orden. Lo de arriba en la parte superior, lo de la izquierda al lado izquierdo. Y la vista frontal va a quedar en esta posición.